En este vídeo vamos a ver cómo realizar referencias estructuradas a la hora de realizar cálculos. Una referencia estructurada se refiere a la forma en la que podemos realizar cálculos dentro de una tabla, llamando a las columnas por el encabezado de la tabla, sin necesidad de estar haciendo referencias de celda como hacemos de manera habitual en los rangos. Por ejemplo, en este caso, en esta hoja facturas, tenemos un rango de facturas, donde el importe que se factura en una factura sería el importe cliente y el gasto que tiene cada factura sería el importe proveedor. Queremos calcular una nueva columna indicando cuál es el beneficio de cada factura, que sería el importe cliente menos el importe proveedor. A la hora de hacer el cálculo dentro del rango, seleccionaríamos la celda importe cliente y estaríamos haciendo una referencia de celda a la celda F2 y le restaríamos el importe proveedor, que lo cogeríamos de hacer una referencia de celda a la celda L2. Estos son las referencias normales de celda. Sin embargo, en la hoja facturas 2 tenemos la misma tabla de facturas, pero con formato de tabla, como tabla de datos. Vamos a agregarle la columna de beneficio. En este caso, vamos a calcular el beneficio utilizando referencias estructuradas. Comenzamos el cálculo y para llamar a cualquier encabezado o a cualquier columna de una tabla, abrimos corchete. Lo primero que vamos a coger cuando realizamos el cálculo dentro de una tabla es el signo de la arroba, que como el nombre indica se refiere a esta fila. Con la arroba estamos llamando a la fila actual, es decir, a un dato, a una columna que ahora le especificaremos de la misma fila de la tabla donde estamos escribiendo el cálculo. En concreto, queremos llamar a la columna importe cliente. Como la columna importe cliente, el nombre del encabezado tiene un espacio, el nombre importe cliente, el nombre del encabezado, va escrito entre corchetes. Cerramos el corchete de la referencia estructurada y le restamos. Le vamos a restar el importe proveedor, abrimos corchete, volvemos a seleccionar la arroba para llamar a un encabezado de esta fila y en concreto de la columna importe proveedor. Cerramos corchete, pulsamos enter y en este caso vemos como el resultado es el mismo, pero con la diferencia que cuando nosotros el cálculo lo realizamos en un rango, lo tenemos que copiar para el resto de celdas de la columna. Como vemos en la tabla, se copia de manera automática para todas las celdas de la columna. No quiere decir esto que los cálculos en las tablas solo se puedan realizar con referencias estructuradas. También los podríamos hacer con referencias de celda. Voy a crear la misma columna dentro de la tabla que llamaré beneficio 2 y vamos a calcular el beneficio utilizando referencias de celda. En este caso tenemos que escribir la dirección de cada celda desde el teclado, es decir, la celda del importe cliente, que es la celda F2, menos la celda del importe proveedor, que es la celda L2. De esta manera pulsamos Enter y vemos que funciona exactamente igual que una referencia estructurada. Cuando nosotros creamos una tabla, insertamos una tabla, es aconsejable que a todas las tablas le demos un nombre. Para definir un nombre a la tabla, nos colocamos dentro de la tabla y en la ficha diseño de tabla, al inicio tenemos el grupo de botones propiedades, donde tenemos el área de nombre de la tabla. Borraremos el nombre y vamos a darle el nombre con el cual queremos guardar los datos de esta tabla. El nombre siempre tiene que ser texto y el único separador que admite es el guión bajo. Se admiten números, pero siempre tiene que ser texto. La vamos a llamar, por ejemplo, con el prefijo T de tabla, guión bajo, y como guardamos facturas, T facturas. Bien, mediante el nombre de la tabla podemos hacer referencias estructuradas desde cualquier hoja para hacer cálculos sobre la tabla. Por ejemplo, vamos a insertar una nueva hoja y en esta hoja, en la celda A1, queremos sumar la columna importe cliente. Cuando nosotros sumamos la columna importe cliente sobre un rango, tenemos que cambiar de hoja y seleccionar las celdas del rango que queremos sumar. Por ejemplo, en este caso vamos a sumar de la hoja facturas, que lo tenemos como rango, la columna que tiene el importe cliente, la columna F. Hemos visto que tenemos que cambiar de hoja, seleccionar el rango, cerrar paréntesis y pulsar la tecla Enter. Sin embargo, sobre la tabla podemos utilizar referencias estructuradas para no tener que cambiar de hoja ni tener que seleccionar ningún rango de celdas. Simplemente
pondríamos la función y a continuación le tenemos que indicar el nombre de la tabla donde se aloja la columna que queremos sumar, que es la tabla de facturas. Ahí la tenemos. A continuación, como dijimos antes, para llamar a cualquier columna de la tabla tenemos que abrir corchete. Y en este caso queremos llamar a toda la columna. No utilizamos la arroba, como en el caso anterior, que decíamos que era para llamar a un dato de la misma tabla, de la misma fila, perdón, de la tabla donde estábamos calculando. En este caso, para llamar a toda la columna, sin más, seleccionamos el nombre de la columna y cerramos corchete. Cerraríamos el paréntesis de la función suma y pulsando la tecla Enter obtenemos el mismo resultado. Diferencia entre una y otra que al hacerlo sobre un rango cambiamos de hoja y hay que seleccionar los datos y utilizando referencias estructuradas sobre la tabla no necesitamos tener que hacer ningún cambio de hoja. Hasta aquí este vídeo, espero que lo hayáis visto práctico y útil. Bajo mi punto de vista es muy cómodo utilizar las referencias estructuradas para llamar tanto a columnas de una como de varias tablas que podamos tener en el mismo libro sin necesidad de estar cambiando de hoja. Muchas gracias por vuestra atención, os dejamos aquí enlace a otro vídeo aquí arriba, a otro vídeo relacionado con esta temática o con temáticas de Power BI o de Windows. Nos vemos en el próximo vídeo, un saludo y hasta la próxima.